Gloria al Señor, amados, que el Señor Jesucristo les bendiga sobremanera grande y con toda clase de bendiciones materiales y espirituales. Vamos a continuar con la serie que hemos empezado, Apocalipsis capítulo 13, y el tema es las dos grandes bestias, dos grandes poderes. Bestia en la Biblia es un poder. Un caballo es una bestia, es un poder que te lleva de un lugar a otro. Entonces, cuando en la Biblia se menciona la palabra bestia, está hablando de un poder. Dos grandes poderes, dos grandes bestias en Apocalipsis 13. El dragón en Apocalipsis capítulo 13, verso 1 al 10, y el cordero del Apocalipsis 13, verso 11 al 18. La primera bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 10, es el catolicismo. La segunda bestia de Apocalipsis 13, del verso 11 al 18, es el protestantismo. Una bestia es el Vaticano y la otra bestia es Estados Unidos. Estados Unidos es la cabeza de las iglesias protestantes y el Vaticano es la cabeza de la iglesia más poderosa del mundo, la más influyente, la que tiene más poder que todas las demás religiones juntas. La Iglesia Católica, que lidera el movimiento cristiano. El cristianismo tiene tres grandes sismos, recapitulando, ¿no? Cristianismo que comenzó en el siglo I, hermanos. El cristianismo comenzó en Jerusalén, ciudad de Jerusalén, el aposento alto, día 50º, después de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 40 días después Él sube, 10 días después Él baja en la forma del Espíritu Santo. Ahí se inaugura el cristianismo, en Pentecostés, aposento alto, año 33 y medio, es decir, 34. Pasan 3 siglos, ya en el cuarto siglo, año 35, 36, 37, 38, 39, pre-Nicea, Nicea y post-Nicea, se amalgama el paganismo babilónico con el cristianismo que había nacido en Jerusalén 3 siglos atrás. Ya sobre el cuarto siglo, Constantino el Grande trae a los líderes del cristianismo a esa ciudad en Turquía, Nicea, del Imperio Romano, y trae a los líderes de la religión pagana que ya era la religión oficial del Imperio Romano. Y fusionan ambas religiones, la más poderosa y antigua, que había comenzado en Babilonia, saltado a Grecia y finalmente establecidos en Roma, en la ciudad del Vaticano. Vática es una palabra griega con la que se le denomina a la diosa de las tinieblas, Vática. La novia de Batman se llama Batichica. La Batichica es la Vática. Vática, hermano, es la diosa de las tinieblas. Y el monte donde está sentado la Basílica de San Pedro, que está supuesta a ser el tabernáculo o el templo de Dios, y ese trono de 3 patas que tiene gobierno en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en el infierno, ese trono papal tiene 3 patas, es un trono trino, que representa el poder sobre el cielo, poder sobre la tierra y poder debajo de la tierra, es decir, en el infierno. Ese templo, la Basílica de San Pedro, está establecido en una colina que se llamaba Vática. Vaticinar es adivinar, el monte de las adivinaciones, y es que tiene 7 montes alrededor, y desde ese monte se puede ver de manera más profunda el cielo, las constelaciones, y se puede medir el tiempo, se puede ver el futuro, cuando entra el invierno, la primavera, eventos que van a suceder durante esa temporada, están inscritas en el cielo y se ven en las estrellas. ¿Qué toma lugar entonces? Que ese monte llamado el monte de la adivinación, el monte del vaticinio, finalmente conocido como la ciudad santa del Vaticano. El Vaticano está establecido sobre un monte llamado Vaticano, vaticinio, adivinación. Era el monte donde ellos venían, los horoscopistas, los lectores, los astrólogos, o astrólogos. Los astrólogos es una ciencia. Astronomía es la ciencia. Astrología
es, hermano, estos adivinos que leen los astros para decirte qué dice el horóscopo. Era allí en esa ciudad. Bien, amados, les decía, ¿no? El enemigo usó 4 poderes de muerte, 4 caballos. El primer poder fue el caballo blanco, el segundo poder el caballo rojo. El primer caballo blanco es sutileza, engaño, es poderes de demonios. El segundo poder político-militar, el rojo. El tercero poder de oscuridad, tinieblas, confusión, es poder religioso. Hoy hay más de 1000 y fracción de religiones en el mundo, cristianas. Y todas ellas reclamando tener la verdad y cada una peleándose entre ellas cuando solo hay una Biblia, una sola palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde sale tanta religión? Luego, entonces, hermano, el caballo amarillo, que es el que tiene el máximo poder. Pero ¿por qué estos poderes, poderes de demonios, poder político-militar, poder religioso, poder económico, son representados en caballos? Un caballo es una bestia. Las 2 grandes bestias que suben, una del mar, que son multitud de gente, muchedumbre de gente, y la otra de la tierra, que es una nación que se estableció sobre un continente, ¿no? Sobre el continente americano, los Estados Unidos de Norteamérica, que comenzaron. Ya lo vamos a ver. Quedémonos primero en esta parte, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor la bendición y luego continuaremos el resto del tiempo. Vamos a ir despacio en cada versículo. Padre amado y santo, tú estás consciente, tú sabes a perpetuidad la necesidad que tengo de que tú me guíes, de que tú me ayudes, de que tú me dirijas, de que tú seas conmigo en esta hora, Padre. Queremos exponer tu bendita palabra. Queremos exponer, Padre amado, la sana doctrina, Señor. Y glorioso, glorioso, yo puedo sentarme aquí delante de las cámaras, yo puedo leer tu palabra, pero el único que puede respaldarla eres tú, Señor. Tu palabra eres tú mismo en forma de papel blanco y letra negra, porque está escrito, Padre, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. La palabra estaba en ti en la forma de un pensamiento, luego la hablaste y finalmente la palabra se materializó. La palabra se expresó en un cuerpo de carne llamado Jesucristo, porque así dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y como lo dijo el profeta, Padre, la palabra sangró por nosotros en la cruz del Calvario. Amado, te necesito tu guianza y tu dirección, la inspiración para lo que va a ser dicho, Señor. Y amado mío, yo sé que para los que están sanos esta oración es pérdida de tiempo, pero para los que necesitan sanidad, para los que están enfermos, sufriendo, desahuciados, los que están ahí en el borde entre la vida y la muerte, necesitan esta oración. Misericordia, Señor, misericordia para con los que están sufriendo diversos géneros, diversos tipos de enfermedad. Y Padre, hay un perdido que salvar, hay un caído que levantar, hay un débil que fortalecer, hay una casa que tiene necesidades. No hay pan para este día, Padre. Provee el pan de cada día, Señor. Y Padre amado, ayuda con deudas, suple para cada necesidad, Señor. Y amado, bendice a los que nos ven, bendice a los que nos escuchan, bendice a los que nos siguen, a los que le dan like, a los que comparten, a los que dejan sus comentarios, a los que se acuerdan de no apagar el televisor y seguirnos viendo, Padre. Continuamos con la serie, Señor, y nos encomendamos solemnemente a ti en el nombre de Jesucristo. Jesucristo nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. En tu bendito nombre bendito, en tu amado nombre amado, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Verso 1. Me paré, ese es Juan, sobre la arena del mar. Eso es mucha gente. Abraham cuenta la arena del mar, imposible. Bueno, así serán tus hijos. Y vi subir de la arena del mar, eso significa de la muchedumbre, multitud de gentes. 17:15, ya lo leímos de Apocalipsis, dice la ramera, las aguas sobre las que se sienta la ramera, multitud de aguas son pueblos, naciones, reyes y lenguas. Pueblos, naciones, tribus y lenguas y reyes. Eso es el significado de la mar. Entonces, ¿dónde se conforma la Iglesia Católica Apostólica Romana? En Nicea. En el año 335 al 39 más o menos, 36, 37 y 38, que son los 2 años de debate en Nicea, se consolida un grupo de sacerdotes
que descendían del paganismo y otros que venían del cristianismo, perdón, pero que consideraban que era mejor adorar dentro del sistema que ser asesinados fuera de ella. Es decir, se unieron al sistema, adoraron a la imagen y entonces se dieron el arduo trabajo de amalgamar el cristianismo con el paganismo. A Pablo le pusieron Apolos, al otro le pusieron Mercurio, a Cristo el Hijo de Dios, a Dios Zeus, a Zeus le pusieron nombres, a María, a Semiramis le pusieron María. En poco tiempo ellos habían logrado amalgamar el paganismo con el cristianismo. Resultado, catolicismo. Leanlo en la Biblia, Dios habla hoy, no, en la Biblia Jerusalén. En el capítulo 13, en el 17 y 18 de Apocalipsis, en la Biblia Nueva Jerusalén. Ahí lo va a encontrar. No en la Dios habla hoy, también, pero más seguro en la Jerusalén. Hermano, lograron amalgamar el paganismo con el cristianismo, resultante, catolicismo. Algo que ya había empezado en Torre de Babel. En Torre de Babel, Nimrod dijo, hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos por toda la tierra. Un nombre universal. Catolicismo es un nombre universal. Ese era el nombre que querían tener en Torre de Babel y ese es el nombre que finalmente en el siglo IV, a mediados del siglo IV, ya lo tenían. Y se llamaba catolicismo. A este cuerpo de sacerdotes, a este cuerpo de líderes religiosos, cristianos, evangélicos, se le llama los príncipes de la iglesia o los padres de la iglesia. El líder máximo era el sumo pontífice, el César, el sumo pontífice, el que lideraba el concilio. Ellos son los que le dan forma a lo que se conoce como la religión. Entonces, ellos son la primera bestia de Apocalipsis 13. Recuerde que una bestia es un poder. La Iglesia Católica estaba establecida en Roma, en el Vaticano, en Italia. Pero los reyes españoles, que eran eminentemente católicos, mandan un grupo de criminales, los sacan de las cárceles y los envían a morir al mar. Entre ellos, se dicen cosas de Cristóbal Colón y la reina, que manda a Cristóbal Colón el rey porque algo temía el rey y lo envían a descubrir el continente americano. ¿Quiénes trajeron el catolicismo a América? Cristóbal Colón, no. Francisco de las Casas, no. ¿Quién lo trajo? Perdón, creo que él sí. Bartolomé de las Casas. ¿Cómo se llamaba el que gritó tierra? Triana, Rodrigo de Triana, ¿no? Él no. ¿Quién fue el que trajo el catolicismo? ¿Quién fue? Yo he estado ahí en Trujillo. Hermano, 500 años después, ¿quién fue el que clavó el estandarte de la Iglesia Católica? Hermano, la bandera de la Iglesia Católica del Vaticano en las playas de Trujillo hace más de 500 años, el sacerdote católico. ¿Quiénes expandieron el catolicismo por toda América, Asia, Oceanía? Los sacerdotes católicos. ¿Quién me trajo a mí al estudio? Me trajo mi carro, mi coche. ¿Cómo vino el otro hermano? En moto. Son poderes que nos mueven. ¿Quién es el poder que ha expandido el catolicismo por todo el mundo? ¿Quién ha hecho que la religión católica sea universal? Los sacerdotes, obispos, cardenales, el Papa. Ellos son el poder detrás de la religión. Ellos son el poder que lleva la religión a los términos de la tierra. La religión es una cosa, el poder que se encarga de llevar la religión es otra. Yo sé que esto es pesado, hermanos, esto no lo predica cualquiera, perdónenme por decirlo así, no debí de haberlo dicho, pero es que es la verdad. En Apocalipsis 17, 18, hay una mujer que cabalga sobre esta misma bestia, sobre el dragón. ¿Y quién es esa mujer? La iglesia. La iglesia es la mujer que cabalga sobre el dragón. Y se dice que cuando una mujer, decía la viejita, ya se te encaramó esa mujer, ya se te encaramó, significa que ya lo manda, ella lo gobierna, ella lo domina. Y todos los sacerdotes están sujetos a la iglesia, La iglesia es la mujer que cabalga sobre el dragón. El dragón es el poder sobre el que cabalga la ramera. ¿Quiénes son los que se encargan de expandir la religión? Los sacerdotes,
los sacerdotes. Entonces regresemos. Dice, Juan está parado en la arena del mar. Y del mar, no de la arena, sino del mar, ve subir una bestia. Ya dijimos que es una bestia. Esta bestia tenía 7 cabezas. Y tenía también 7 cabezas y tenía 10 cuernos. Fíjense qué cosa. No todos los cuernos, no todas las cabezas tenían 2 cuernos, ¿verdad? Lo estuvimos viendo en una imagen que teníamos por ahí. 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Es decir, cada cuerno tenía una diadema. Cada cuerno, tenía una diadema. ¿Sabe qué, hermano? El imperio europeo, aquí me voy a salir un poco, porque esta bestia no es específicamente el imperio europeo, no es Europa, es el papado. Pero el imperio europeo por ejemplo, en el siglo XIII, tenía centenares de monarquías. En el siglo XV, tal vez tendría unas 600 o 700 monarquías. Entrada al siglo XVIII, XIX, todavía habían ducados, monarquías. Hermano, sorprendente. Al final del siglo XX, Europa solo tiene 10 monarquías y 10 príncipes, de los cuales ya en Inglaterra hubo cambio de la reina, en España hubo cambio de rey, en Países Bajos también, y creo, no recuerdo el otro país, donde los príncipes están gobernando. Esos príncipes que van a gobernar esas 10 naciones monárquicas en Europa van a recibir diadema. No, van a recibir corona. Son reyes, sí. Pero ¿por qué se dice que les dieron diademas? Quienes vieron la película El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, me van a entender. Todos los que regresan con el rey no traen coronas, traen diademas, que significa que son príncipes de ese reino. En el reino de las tinieblas, estos reyes que van a gobernar Europa no reciben corona, reciben diademas, símbolo de que son príncipes del Averno. ¿A quién le dan una corona? A la bestia. La bestia recibe una corona, es coronada, hermano, como el rey. La bestia sí recibe una corona, pero estos 10 cuernos reciben diademas. Diademas significa que van a ser príncipes. Corona significa que él es el rey. Solo uno recibe corona, los otros 10 reciben, hermano, diademas, que significa que son príncipes. Hay algo bien interesante, hermano, y es que tiene que ver con el Vaticano siendo constituido como Estado. Lo vamos a ver en otro de los capítulos. Eso fue en pleno siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Papa pide soberanía para el Estado del Vaticano, un estado pequeñísimo de 7 kilómetros cuadrados, ¿no? Y se le da soberanía. Y ese pedacito de tierra en el centro de la capital italiana, en Roma, se convierte en un estado con nunciatura apostólica en 150 y tantos países, con representación política en esos países. Es más, en el Vaticano hay un secretario de Estado y hay relacionadores públicos también. El Vaticano es una nación, es un Estado, en donde el Papa es la cabeza figurativa, es la cabeza representativa, el líder de esa nación. Y por cierto, que el Papa no puede renunciar, se dice renunciar, pero están equivocados, el Papa abdica. Benedicto XVI hace 13 años abdicó, y hace 13 años, hermano, 2013, sí, hace 12 años, el 13 de marzo del año 2013, Francesco Mario Bergoglio, un italiano, de descendencia italiana, su padre, sus abuelos, sus bisabuelos, su madre, sus abuelos maternos y toda su descendencia es italiana. El Papa Francesco es italiano nacido en América, él no es americano, él no tiene un tan solo gene americano, argentino, peruano, chileno, colombiano, no tiene. Sus genes son literalmente italianos. Y él es coronado papa un día 13 de marzo, día 13, mes 3, año 13. Y ahorita está, ¿verdad? 12 años después. No acostumbro a dar fechas, pero veamos esto, ¿no?
el Papa en sí mismo es un rey. Benedicto XVI, el alemán Joseph Ratzinger, abdicó. Ellos no renuncian, abdican. Y solo los reyes abdican. Entonces, ¿qué son los reyes en Inglaterra? La cabeza del Estado. Pero luego tienen un primer ministro. Y de ahí en adelante hay un Estado completo que es el que se encarga de gobernar. Déjeme decirle, los dos países más poderosos económicamente no son China ni Estados Unidos. No. ¿Quién controla la economía norteamericana? Un grupo de judíos en Wall Street. Los lobos de Wall Street. Ellos son los que controlan. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué Israel puede hacerle frente a todo ese montón de países alrededor de él? ¿Porque recibe el apoyo económico de los Estados Unidos? No. Porque los judíos, los israelitas, son los que gobiernan la economía de los Estados Unidos. Y luego, no hay un país con más capacidad y potencia económica que el Vaticano. Esos son los verdaderos poderes, Israel y el Vaticano, tras bambalinas. Luego está Estados Unidos, China, Rusia, la misma Europa. Hermanos preciosos, la Iglesia Católica Apostólica Romana, la madre de todas las demás iglesias, es hoy por hoy el poder político, militar y económico más poderoso del mundo. La empresa más grande es gobernada simbólicamente por el Papa, pero debajo del Papa está toda una jerarquía, hermano, y todo un complejo administrativo. Entonces, volvemos al tema. Es bien difícil, hermano, quedarnos solo en el texto, ¿verdad? Es las 7 cabezas. Les decía, lo vamos a ver más adelante, cuando el Vaticano se convierte en un Estado, cuando es declarado Estado, a partir de ahí se van a levantar 7 reyes y uno que es el octavo. Entonces, esas 7 cabezas representan a esos 7 reyes, a esos 7 papas, sacerdotes, a esos 7 sumo pontífices, 7 papas, desde que el Vaticano fue decretado Estado oficial hasta que se levante el último papa, que es el que va a ir a Jerusalén. La Santa Sede finalmente va a cumplir su sueño. Cruzados, templarios, Priorato de Sion, Santa Inquisición, Illuminatis. El sueño de la Iglesia Católica fue llevar la Santa Sede del Vaticano a Jerusalén. Finalmente lo van a lograr dentro de algunos años. Y ahí lo tienen. Ese Papa que traslada el Vaticano de Roma, la Santa Sede del Vaticano a Jerusalén, es el octavo de los que se mencionan en Apocalipsis 17. Luego entonces estos 7 cabezas y 10 cuernos tiene que ver con eso, 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a verlo más adelante. Y un nombre blasfemo. Un nombre blasfemo significa que ellos en Torre de Babel decidieron que iban a tener un nombre. Un nombre universal. Lo dijo Nimrod, hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos por toda la tierra. Él tenía una visión del futuro. Y ese nombre es catolicismo. Aquí dice que es un nombre blasfemo, ¿verdad? Bueno, no me pregunte a mí por qué, pero un nombre blasfemo, hermano, ¿sabe qué es una blasfemia, verdad? Blasfeman en contra de Dios y de su palabra. Blasfemar es pecado. Blasfemar es decir, no, eso no es de Dios, eso es del diablo. Eso es una blasfemia. Llamar a la obra de Dios, obra del diablo, es una blasfemia. Entonces, volviendo al tema, ¿no? Tiene un nombre blasfemo. Esa bestia que sale de la mar tiene un nombre blasfemo. Es un dragón, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre esos cuernos tiene diademas, no coronas, diademas, porque no son reyes, son príncipes del Averno. El rey del Averno es Abadón, es el mismo dragón. Y luego dice, mire este verso, y aquí termino esta otra etapa. Dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, eso es Grecia. Sus pies eran como de oso, eso es Irán. Y su boca era como el león, eso es Irak. Los 3 imperios que antecedieron a la 4ª bestia, el dragón del libro de Daniel, la bestia espantosa en gran manera, que era el imperio romano. El primer imperio fue Babilonia, el segundo imperio fue Media y Persia, el tercer imperio fue Grecia y el 4º imperio fue Roma. Irak era Babilonia, Irán es Persia, y Grecia es Grecia y Roma es Roma.
¿verdad? Y aquí miren que la bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, el dragón, hermano, el dragón hizo esto. El dragón tenía la piel de leopardo, tenía los pies de oso y la boca de león. Déjenme esa imagen, ahí la tengo atrás, la imagen, ¿verdad? Perdón. Tengo esa imagen con nosotros, ¿sí? Entonces dice, mire, ¿qué era? ¿Qué significa? Que esta cuarta bestia, que esta bestia es la misma, es el Imperio Romano, pero ya no Roma la imperial, sino Roma la papal, la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. El poder detrás del trono. Y el dragón, dice, y su boca era como el león, y el dragón le dio su poder. Mire qué cosa más tremenda. El dragón. ¿Quién es el dragón? No sé si me lo encuentran en el estudio, Apocalipsis 12. El dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, ¿verdad? Eso es así de sencillo. Y el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, le dio su poder y su trono. Está en el Vaticano, un trono trino, y es bien negro, hermano. Yo estaba ahí, yo lo he visto, he estado cerca de él. No te dejan tocarlo por las columnas que están ahí. Y grande autoridad. Mire, la Iglesia Católica Apostólica Romana, mano, es un poder impresionante, impresionante. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida, la tenemos, ¿verdad? Pero su herida fue sanada, su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Está hablando de la primera bestia, la bestia que se levanta del mar, la bestia que sale de en medio de la multitud de gentes. Eso es el catolicismo. Hermano, tienen actualmente el Papa Juan Pablo II, que en mi opinión, no solo la mía, sino la de la revista Times, que lo declaró el hombre del siglo. El hombre del siglo. El catolicismo en la década de los 60, en el siglo XX, estaba en decadencia. Hermano, estaba en una crisis. Tomó Juan Pablo II en los 70 y logró llevar de casi 400 o 500,000 católicos en el mundo, lo logró llevar a 1.100, casi 1.200 millones de adeptos en el mundo, de católicos. Pero ahorita Francesco, con sus medidas revolucionarias o reformistas o progre, hermano, ha llevado el poder de la Iglesia Católica a 1.600 convertidos en el mundo, Ese es el poder de la Iglesia Católica. No lo tienen los musulmanes, no lo tienen, son 19 países musulmanes, incluyendo a Irán, el país, ese Estado Islámico de Irán, y luego entonces tampoco China, solo son 1.300 millones, India 1.400 millones, pero allá hay un montón de religiones, en la India y en China es igual. Los ismaelitas, los de Islam, los árabes, no le llegan. Israel solo son una nación. En cambio, la Iglesia Católica, oficialmente la Iglesia del Estado en más de 150 naciones. Entonces, vamos a parar aquí, grande autoridad. En el verso 3, ¿verdad? El verso 3 dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Ese fue Juan Pablo II, pero también va a ser el líder político de la comunidad europea. Herido de muerte. Eso lo vamos a hablar después, pero su herida fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Estamos hablando de esa primera bestia que es la jerarquía sacerdotal. Son los padres de la iglesia, los príncipes de la iglesia. ¿Y qué hizo la gente? ¿Qué hizo la multitud de gente? Adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Lo oyeron, cristianos? ¿Quién podrá luchar contra ella? Que la gracia, la misericordia, la bondad y el amor de Dios, que es infinito, te acompañen siempre.